Imagina tener una convulsión. Imagina la sensación de desorientación y de miedo. Imagina que no tenés ningún control sobre tu cuerpo. Imagínate que tenés 10, 50, 100 convulsiones por día. Imagina que la batería de medicamentos que te recetan durante años te afecta neurológicamente y que no podés mirar a los tuyos a los ojos. Ahora, imagina que las convulsiones no las tenés vos, sino tu hijo. La epilepsia refractaria es una patología que no responde a los tratamientos tradicionales de la alopatía medicinal. Defender el derecho a la salud significa defender una mejor calidad de vida, y eso solo lo logramos con el aceite medicinal de cannabis. Porque soy madre y sé que soy capaz de buscar todas las alternativas que ayuden a los niños a dejar de sufrir. Por eso yo me pongo en sus zapatos. Porque me duele el sufrimiento de tantos niños que pueden aliviarse usando cannabis medicinal. Yo me pongo en sus zapatos. Necesitamos poder cultivar para que la medicina de nuestros hijos sea gratuita. Necesitamos ser escuchados para que otros padres y madres sepan que cuentan con la esperanza de poder ver a sus hijos sin dopajes ni convulsiones. Yo por eso me pongo en sus zapatos. Te invitamos a sumarte, porque sabemos que solos y solas no podemos. Por eso yo me pongo en sus zapatos. Necesitamos que nos ayudes a gritar más fuerte, porque el dolor de nuestros hijos no puede esperar. El momento es ahora. Por eso yo me pongo en sus zapatos. Creemos que tu voz es importante. Por eso nuestras familias, nuestros hijos, nuestras hijas, te invitamos a ponerte en sus zapatos. La naturaleza es sabia, confía. Por eso yo me pongo en sus zapatos. Por eso yo me pongo en sus zapatos. Yo me pongo en sus zapatos. Yo me pongo en sus zapatos. Por eso yo me pongo en sus zapatos. Seguimos en Notas Verdaderas hablando sobre la necesidad de tener acceso al uso medicinal del aceite de cannabis, y se incorpora ahora a la charla con Silvina el doctor Guillermo Jaimarena, ¿no? Brión. Así es, Nora, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, gracias por estar. Y veíamos como introducción a este bloque la campaña, una de las campañas públicas que está en este momento circulando por las redes sociales para tomar conciencia. Y ustedes, vos junto con Vanessa, fueron, muy importantes en lograr llegar a la justicia y en lograr que esto implique una decisión judicial que marque un camino en la provincia de Buenos Aires, nada más y nada menos que en el territorio más grande de la Argentina. ¿Qué significó para vos este caso y la decisión del juzgado de avalar la posibilidad de consumir con fines medicinales el aceite de cannabis? La verdad que cuando asumimos la representación del caso, no teníamos conciencia, si bien estábamos confiados de que el reclamo era viable, lo cierto es que no teníamos conciencia del impacto que iba a tener esta decisión judicial, con lo cual, en primer lugar, hay que resaltar la valentía del juzgado federal. No es habitual. Es un hecho extraordinario que un juzgado federal se expida respecto a este tipo de planteos que muchas veces son conflictivos, dilemáticos, que vienen atados con preconceptos y prejuicios. Es decir, en este caso, como operadores jurídicos, de alguna manera logramos, para decirlo de alguna manera, volver a reinstalar un tema que en definitiva, más allá de un planteo judicial de tipo individual,
tiene que ver con políticas públicas y con políticas sanitarias. Ahora, justamente sobre políticas públicas, ¿no? También lo que uno ve es que el uso medicinal del aceite de cannabis es una realidad en muchos países del mundo y en países no marginales, sino todo lo contrario. En gran parte de los Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en parte de Europa, en países limítrofes, en Uruguay. Toda esta, digamos, estos antecedentes internacionales, ¿pensás que también influyen para el debate que está sucediendo hoy en la Argentina y que pueda llevar a un puerto más institucional que evite que le sume sufrimientos a las familias que tienen que reclamar por un medicamento que les puede, digamos, paliar el dolor de sus hijos? Las experiencias de los países extranjeros en esta temática han constituido una referencia ineludible para muchos de los diputados de la Nación que están analizando, que han avanzado sobre un marco regulatorio legal y general para tratar este tipo de situaciones. Para decirlo de alguna manera, hay varios proyectos. Sí, hay 3 proyectos básicamente que tienen mayores posibilidades, ¿no? de llegar al recinto la semana próxima. Hay perspectivas, a mi modo de ver, más progresistas y por ahí más conservadoras en la regulación integral sobre esta temática. Hay una propuesta que propone modificar un artículo de la Ley de Drogas con el objeto de despenalizar todo lo que tiene que ver con la tenencia y el consumo de cannabis y sus derivados, específicamente para uso medicinal o para cuidados paliativos. Y otra propuesta, a mi modo de ver, desde una perspectiva más conservadora, apunta más a la importación de este tipo de aceites y a la investigación clínica y científica de este tipo de cuestiones. Claro. Ahora, Silvina, vos como mamá, ¿qué te parecen dentro de estas dos concepciones? Bueno, la concepción más progresista que el doctor describía en realidad es el proyecto que encabeza Diana Conti del Frente para la Victoria, y el otro proyecto que en realidad, digamos, agiliza la posibilidad de la importación directa del aceite de cannabis exclusivamente es de la bancada de Cambiemos. ¿Cuál crees que podría satisfacer mejor la demanda, las necesidades de los nenes, no solo nenes, de los enfermos que pueden recurrir a Básicamente lo que querés que aprueben es lo que más va a beneficiar a las familias en el dolor de tener un nene así o otras enfermedades. O sea, nosotros familiarmente dimos algunas notas para eso, para que se sepa de que se puede luchar y llegar a que te lo aprueben, y bueno, y que también hay mamás que quieren cultivar, pero bueno, hay que regular y hay que estudiar científicamente para llegar a ver qué resultado hay sobre lo que se cultiva y cómo mejora un niño. Claro, o sea, porque hay además distintos tipos de, digamos, lo que explican distintos especialistas es que el cultivo y la elaboración del aceite de cannabis no es un proceso complejo, que realmente se puede hacer de una forma bastante artesanal y que esto facilitaría realmente la posibilidad de acceso para tanta gente que se siente que puede tener ahí una herramienta que los ayude, ¿no? Sí, lo que pasa que, bueno, básicamente el de Charlotte, que es el que consume Agustín, tiene, vos sabés que son 100 mililitros y que es de 5.000 TSH se llamaría, y que para el peso de él le podés dar cierta cantidad. El que vos haces en tu casa o el que hacen las mamás, la verdad es que no sé cómo se lo dan por su peso ni si está avalado por algún neurólogo. Yo en mi caso lo llevo al neurólogo y bueno, es el que me dio... El que te garantiza me garantiza que no me estoy pasando de medicación, digamos, para su peso, y que bueno, y ahí se va regulando. Decime, Guillermo, y con respecto a cómo fue también
vos decías, bueno, el juez federal fue muy audaz, si se quiere, muy valiente para disponer, dar lugar al recurso de amparo. ¿Cómo ves vos esta clase de casos que en realidad ponen en tela de juicio toda la lógica, digamos, instaurada en el uso de los medicamentos y también un peso muy fuerte de lo que son las corporaciones farmacéuticas que cuando se abren caminos alternativos para poder encontrar medicamentos fiables, realmente reaccionan haciendo valer su poder, ¿no? Hay varias cuestiones para resaltar. En primer lugar, que esta decisión, le explicamos a la audiencia que se trata de una medida cautelar, provisoria, es decir, que no está resuelto definitivamente el asunto. Esta medida cautelar del Juzgado Federal 2 de La Plata se dicta en el marco de esta coyuntura, con lo cual le da un impacto y un valor importante. Yo estimo que el juez no debe haber obviado toda esta discusión parlamentaria, esta movida de las organizaciones no gubernamentales, y es un tema hoy de agenda y de agenda pública. Otra cuestión para destacar es que es la valoración y la construcción jurídica que hace el juez del caso. Es decir, el juez analizó y consideró la patología del menor, estamos hablando de un menor de 1 año y 8 meses, que tiene una patología discapacitante, la gravedad de su cuadro clínico. Silvina referenciaba que tenía 600 convulsiones diarias, distintas cuestiones que el juez de alguna manera fue ensamblando, es decir, una prescripción avalada por un servicio de neurología de un hospital especializado en temas pediátricos, para llegar a la conclusión, y esto hay que resaltarlo, que el valor de la dignidad humana, del derecho a la vida, de la calidad de vida, del derecho constitucional a la salud, está por encima por la argumentación que hizo la obra social, que era de carácter administrativo, es decir, que no, lo que se pedía no estaba contemplado en el programa médico obligatorio y que no estaba autorizado en el país. De ahí la audacia del juez, es decir, aún sin un marco normativo, no dejó de fallar so pena de oscuridad, avanzó y puso por encima tratados internacionales de derechos humanos y valoró la vulnerabilidad y la urgencia de continuar con este tipo de tratamientos. Vos me decías antes de que comenzáramos a la charla pública, digamos, que esto implicaba un avance sobre el famoso caso Basterrica, que en la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya hace muchísimos años había fallado que no era condenable el uso recreativo, individual de la marihuana, ¿no? Exacto. Si bien acá estamos hablando de uso medicinal. De uso medicinal, hace ya más de 30 años el caso Basterrica y más recientemente en el año 2009 el caso Arriola, donde la Corte Suprema de Justicia sentenció que con ciertas limitaciones el consumo de sustancias de este tipo no es punible. Digo esto a propósito de que hace muy poquito, creo que en el día de ayer, fue detenido un médico en Jujuy con una cantidad ínfima de este tipo de sustancias para fines medicinales. Digo, cómo de alguna manera hay una regresión. Sí, fue impresionante el caso del doctor Laje, que en realidad en Córdoba empezó a tratar con el tema del aceite de cannabis y fue a Córdoba, a Jujuy, y fue detenido por fuerzas federales por tener una botellita con la medicación, ¿no? Sí. De ahí la importancia de que el Congreso de la Nación y a su vez las legislaturas provinciales avancen en esta temática, pero concretamente con lo que tiene que ver con esa confusión de política criminal. Se trata de una política de salud. Deberán avanzar en la despenalización
de este tipo de situaciones, básicamente para generar certidumbre al médico prescriptor, a las familias y a los distintos actores del sistema de salud. Claro, porque de hecho todavía hay 2 jóvenes detenidos en Cruz del Eje que cultivaban en una especie de cultivo solidario marihuana para extraer el aceite y fueron detenidos, ¿no? Correcto. Es decir, que hay bueno, cuando se mueven las estructuras hay estas idas y vueltas, ¿no? De jueces que reaccionan digamos, teniendo en cuenta la demanda real de la gente y otros que se aferran al sistema y no quieren ningún tipo de modificación, ¿no? Realmente es doloroso eso. Nosotros cuando agarramos el caso y lo analizamos, no lo hicimos desde un prisma netamente formal y legalista. Sabíamos y estábamos convencidos de que esto requería de una interpretación en claves con los derechos humanos. Es decir, nos apoyamos en la doctrina internacional de los derechos humanos, que fue en definitiva la que respalda en el marco de la dignidad humana, del derecho a la vida, tiene que ver con un proyecto de vida. Nosotros lo acompañamos con eso, romper estos preconceptos y estos prejuicios y estas barreras culturales, porque tenía que ver con el proyecto de vida de Agustín. Claro. Eso es fundamental. Ahora, decime, volviendo al caso concreto de la epilepsia, ¿cuáles son las causas por las cuales se produce epilepsia? En el caso de Agustín en particular, ¿cuál fue? En el caso de Agustín fue por una falta de oxígeno en el nacimiento. Y bueno, eso trajo un montón de problemas y después a los 3 meses o 4 surgió el síndrome de West. Hay síndromes de West con causas y sin causas. Es decir, no hay precisiones sobre la causa objetiva, que en este caso fue la falta de oxígeno en el parto. La falta de oxígeno, sí. Está. Bueno, vamos a seguir charlando un poquito más sobre estos temas con Silvina, mamá de Agustín, la señora que logró un fallo de la justicia que le permite importar por ahora libremente el aceite de cannabis para poder tratar a su bebé.